Bienvenidos al YPG Biblical Cast, Conectados con Dios, el podcast que te conecta con los pensamientos de Dios. Bem-vindos a su YPG Biblical Cast, uma vez mais aqui realizando nosso podcast de hoje e estaremos falando de um tema muito importante, toda a vida em la igreja, pero quando foi real para mim. Estaremos falando mais deste tema em nosso podcast de hoje. Quero dar a bem-vinda às nossas invitadas aqui em especial, Cristal Jamas e Vanessa Rios. Estamos aqui para compartilhar a história delas duas que tem um pouco semelhante, pero que traz a diferença de como é estar toda a vida na igreja, acompanhado pelos papais, e eles estarão falando mais sobre este tema, ok? Cristal, como é? Vamos com a primeira pergunta, não? Como foi para você ser toda a sua infância, sua niñez, dentro da igreja que acompanhava, não, a seus padres? Como foi esse tema? Bueno, nosotros cuando mi mamá fue la que vino y que me trajo cuando yo tenía 1 año, eso se podría decir, ¿verdad? Que yo nací casi en la iglesia y siempre estuve en las escuelitas, mi mamá me traía, todas las obreras se acuerdan de mí con cómo yo llegaba vestida, y yo siempre estuve en las escuelitas, miraba a las obreras, miraba a las esposas de los pastores y me gustaba como infancia de mi niña, me gustaba venir mucho porque era muy divertido, todo era muy... era todo muy colorido, por decir, ¿verdad? Y... fue algo que yo venía porque mi mamá me traía, pero me gustaba cuando era niña, ¿verdad? Y ya con el pasar de tiempo fue cuando empezó a cambiar las cosas, porque crecí, empecé a entender mis decisiones en la vida, que cada decisión tenía una consecuencia, y el mundo me fue llamando, por decir, me fue llamando la atención. Okay. Y de infancia fue muy bien, cuando era niña, hasta el punto donde yo dije, no, aquí ya no, me empecé a apartar. Ok, e para usted, Vanessa, como foi dentro da igreja, crescer dentro da igreja, que é o que se recuerda, não? Como Cristal mencionou, se recuerda das maestras, recuerda de las actividades que tenía y a ella le gustaba. ¿Y para usted, cómo fue? Yo también, igual que ella, crecí toda mi vida en la iglesia, la escuelita, luego fui como al TPG que teníamos en ese entonces, luego fui al grupo joven y siempre estuve allí. Nunca tuve yo el deseo de realmente salirme de la iglesia, pero tampoco como mi vida, mis papás eran obreros, mi hermano eran obreros, so mi familia no había ningunos problemas, yo era, no me comportaba mal, no decía malas palabras, es decir, ¿verdad? Pero yo no me entregaba a Dios, no quería servir a Dios. Siempre crecí en la iglesia, había todo, y como había ese conocer de todos, siento que tenía malos ojos hacia los siervos de Dios, y decía, ok, yo quiero venir a la iglesia, pero no quiero ser obrera, no quiero servir, voy a estar aquí, voy a dar mi tiempo, pero no voy a, ¿verdad?, dar más. Es todo. Yo puedo servir a Dios así, simplemente estando aquí, ayudando en el grupo joven, ayudando en la escuelita. Me hice maestra de la escuelita. Desde joven, desde los 16 años, estaba de maestra de escuelita. Pero no me entregaba completamente a Dios. Então, podemos dizer que tanto você como Cristal iam à igreja como uma rotina. Sí. Não, pero não conheciam de Deus. Sí. Né? Porque como niña não tem aquela madurez, aquele pensamento. Para ti era tudo algo novo. Sí. Pero que é o que você pode dizer que quando você se deu conta que tudo estava sendo uma rotina e que você não conhecia a Deus de verdade? Yo hasta ahorita me acordé que
que es parte de mi vida, que yo iba a 2 iglesias en mi infancia. Yo venía aquí un domingo y yo iba a la iglesia católica en otro domingo, porque así estaba separada mi vida, mi familia. Y en esa época yo recuerdo que no me gustaba ir a la iglesia católica, solo porque me aburría como niña y quería estar donde estaba divertido. Y me recordé que un día alguien me dijo, tú tienes que hacer una decisión. Y yo creo que tenía como unos 10, 9 años y pensé, ¿qué decisión tengo que...? Yo voy a ir por donde me divierto. Pero esa pregunta, ahora que lo veo, fue una pregunta no referida a nomás ir a una iglesia, sino en mi vida. ¿Te acuerdas del momento que empezaron a cuestionarte y usted tuvo que... y empezó a poner la atención en eso? Sí. Más o menos, ¿cuál es la edad? Yo pienso como los 9, 10 años. 9, fue 10 porque años. después tuve una pérdida en mi familia que a mí me llevó como a un hoyo. Me empecé a sentir mal y caí en depresión. Tuve problemas por causa de esa decisión de estar en una iglesia. Tuve problemas en mi familia. Muchas cosas empezó a revolucionar. Cosas que no pasaba antes, empezó a pasar. Y empecé a tener problemas espirituales, me sentía muy paranoia, como que alguien me estaba mirando. Pensaba yo que estaba como que no tenía valor. Empecé a crecer con estos problemas pensando sino que quizás fue esa decisión, por decir, o me escogí la mala cosa, porque como con las cosas no empezó a fluir como yo pensé que era, como eran los colores, lo que me llamaba la atención, la diversión de la escuelita, porque para hacerlo más corto, yo en la escuelita manifestaba con espíritus malignos. Yo era una niña y las obreras estaban ahí orando por mí, porque yo manifestaba en un viernes o un domingo, y empecé a tener esa conciencia espiritual, que algo no estaba bien dentro de mí. Pero me desvié y con eso de esa depresión, esa soledad, quise llenar, porque con problemas en mi familia quise encontrar a alguien que me quería, por decir, porque mi familia me amaba, me cuidaba, tenía casa, tenía comida, pero yo no me sentía valorizada, como que algo faltaba. Y tuve novios chiquitos así de niñez, ¿verdad? Que, este es mi novio, esta es mi novia, ya. Pero ya en mi adolescencia empecé a entender que una relación no nomás era de voy aquí al parque con mi novio, o vamos a la escuela y nos vamos a encontrar vestidos igual, sino que era algo un poco más que eso. Que una relación, ¿verdad? Que empieza todo, crecen las hormonas, lo que sea, pero yo quería más de la persona, sentir más de la persona que siempre estaba conmigo. Y cuando yo estuve en high school me involucré con un muchacho que él también tenía problemas. Y los dos que teníamos problemas era un caos. Y yo siempre, una cosa que siempre, a pesar de esos problemas, iba a la iglesia y escuchaba las prédicas que Dios puede cambiar tu vida, Dios puede hacer esto. Las esposas del pastores hablaban conmigo, Cristal, entrégate a Dios, entrégate a Dios. Yo decía, sí quiero, porque en el verano, donde no hay tiempo de vacations, schools off, yo iba más a la iglesia, porque mi mamá me llevaba y quería que me involucrara al grupo joven o lo que sea. Y yo sentía que en esos 2 meses de vacaciones me sentía a gusto en la iglesia. Me sentía bien, me sentía calma, no tenía problemas en la escuela porque no estaba. O sea, era como si nada. Y pensé, sí. La rutina seguía, ¿no? Sí, la rutina seguía. Seguía la rutina, pero todavía não houve aquele encontro real. Exacto. Não era real todavía. Sí. E isso já chegou lá high school. Ou seja, para quem começou dentro de la igreja, llevada por seus papais, a rutina seguiu, você cresceu, você pôde acompanhar a sua fase de liberação, porque às vezes o jovem que nos acompanha agora, quizás você passou por uma situação como esta e todavia está seguindo esta rotina. Aún você não tomou a decisão de saber que Deus é real, saber que Ele existe, que Ele pode entrar em sua vida. E quizás você todavia siga esta rotina. O tempo passou, uno já é jovem, você de pronto na high school começou a ter
relações com jovens já com a madurez. E para você, Vanessa, também foi assim ou para você foi algo mais distinto em la questão que já cresci, já estou em la fase da adolescência, já tenho agora uma consciência mais madura. E como foi para ti lidiar em la high school, estando na igreja? Porque você me mencionou que com 16 anos, 15 anos já era maestra. Então, diferente de ella, mientras ella estava em processo de liberação, em alguns momentos você já tinha um desenvolvimento em sua vida espiritual, já havia desenvolvido. E como foi para ti em la high school? Porque é o que os jovens querem saber. Como lidar com essas duas áreas, não? Ele crescimento, como o Cristal mencionou, são as hormonas, ele jovem empieza a ter necessidades mais carnais, personais, físicas, e como você defendeu sua fé ou todavia você não havia tenido um encontro com Deus? Cuéntenos um pouco. Era muy similar a ella. Yo pensaba que había tenido encuentro, que conocía a Dios por mí, ¿verdad? También era la misma rutina. Yo pensaba que yo estaba bien. Yo no veía ningún mal en mi vida. Como le digo, no hacía nada mal. Para mí, cuando me invitaban a salir, no tenía ese deseo. Nunca, gracias a Dios, alguien me invitó a hacer drogas. Alguien me platicó de cosas, Dios me protegió tanto, pastor. Ahora mirando hacia atrás, mirando al tipo de amigas que tenía, que algunas salieron embarazadas, otras ahorita no sé dónde están. Dios me ha protegido tanto y me ha cuidado tanto que yo no notaba. Y también pienso que el diablo me cegó los ojos a lo que Dios estaba haciendo por mi vida, porque estaba tan protegida que ahora, ahora de adulta, mirando para atrás y viendo cuánto Dios me ha protegido, yo permití que la rutina en mi vida del venir a la iglesia, del ayudar aquí, ayudar allá, del hacer más cosas, fuera lo que me llenara de pensar que estaba bien, de pensar que yo tenía a Dios dentro de mi vida. Pero nunca noté hasta cuando tenía como 21 o 22 que pasó eso. Toda rutina. Yo estaba bien, nada malo me pasaba, ¿verdad? Seguíamos la rutina de siempre, de seguir, de nada más continuar, ¿verdad? Hasta que llegó un momento donde no me estaba sintiendo cómoda ir a la iglesia. Donde yo sentía que todas me miraban y me decían, ay, ¿por qué no tienes el Espíritu Santo? ¿Por qué no? ¿Verdad? Porque no podía yo decir que tenía el Espíritu Santo, porque es algo que yo sabía que no podía decir. Sí quería, pero es algo que yo sabía que no podía decir. So me sentía incómoda, que todos me miraban y me estaban juzgando diciendo, ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Y entonces discretamente paré de hacer cosas. Paré de ir al grupo joven todos los domingos. Salía algo de la familia y dije, ah, no, voy a ir con mi familia. O estaba algo, cositas pequeñas que antes no dejaba que me pararan de ir al grupo joven. Empecé a dejar que me pararan. Empecé a dejar que faltaba un viernes, un miércoles. Y mis papás nunca me forzaban, pero lo que yo tenía miedo de ir al infierno. Eso es lo que, honestamente, lo que me dejaba. Que é o temor de todos os jovens, né? Tanto eu como qualquer tem trazer este temor. Eu vou à igreja porque tenho a rotina, pero trago aquele medo de ir ao inferno. Ou seja, está todavia indeciso porque traz este pensamento, este medo, não? Y lo que yo veía, mi líder de grupo joven a ese momento, lo que pasó fue que me quitó mi camisa de grupo joven, el uniforme. Y eso me dolió tanto y me hizo abrir los ojos. Me hizo ver que no estaba bien. Que necesitaba yo completamente entregar mi vida y darme a Dios. Antes de eso sí veía, pero ese como que me abrió los ojos Dios en eso y
Y de allí di mi vida, entregué, me hice obrera. El deseo de ser obrera entró en mi vida porque eso nunca había entrado, nunca había tenido el deseo de ser obrera. Decía, oh no, está bien, like, yo puedo ayudar, like, no tengo que ser obrera. Pero ese deseo entró en mi vida. Ahí es cuando, a ese momento es cuando realmente comenzó un cambio. Tuve un encuentro con Dios. Supe quién era Dios. No nada más escuchar de Dios, de mi familia, de mis amigos que estaban en la iglesia, más realmente conocer quién era Dios y quién era Dios para mí. Eso es lo que aprendí en ese momento, en ese encuentro con Dios. E foi aí que você entendeu que não era só o que ele tocava ir à igreja, e sim houve ele querer, não? Sí. Houve ele desejo. E Cristal, volvendo ao ponto onde você aún estava na high school, em uma relação, em um noviazgo, e indo à igreja porque ele tocava em vacaciones, estava dia off, então vocês queriam agradar a mamá, os amigos de la iglesia, pero quando volvia a la escuela, volvia a la realidad de la escuela. Era la realidad de Entonces, ¿cómo fue que aconteció que usted pensó, no, yo necesito saber quién es Dios realmente? Fue un momento donde mi papá, que no va a la iglesia, en esa época él me miró y con lágrimas, que mi papá es un hombre tan duro de corazón, lo quiero mucho, pero es tan duro de corazón que un sentimiento así, yo solo en mi vida lo he visto llorar una vez y esta fue la segunda vez. Y esta segunda vez, la primera vez fue por una muerte y esta vez fue por mi causa. Y porque yo me involucraba mucho en la escuela, hacía actividades en la banda, hacía actividades en los bailes. O sea, yo me involucraba más en la escuela para evitar de estar en la iglesia. Los viernes no estaba en la iglesia porque tengo algo que hacer en la escuela. Así que la oración de liberación no quería hacer. Digo, no me voy de eso. Pero era cuando mi papá me miró los ojos con lágrimas, me dijo, ¿qué hice yo para que tú llegaras a este punto? Y es cuando entendí todo lo que he vivido en la high school, tanto en la relación como en las decisiones. Sí me quisieron enseñar de las drogas, pero igual, por tener esa raíz de la iglesia, pensé, no, las drogas son malas, no, me voy por el infierno, o sea, pero yo ya sabía dentro de mí, ahorita en este momento, si yo muero, yo voy para el infierno. No importa si hago drogas, no importa si estoy en una relación, no importa si estoy mintiéndole a mis padres, no importa, yo ya sabía que en ese momento yo iba a morir y yo iba a ir para el infierno. Y cuando mi papá me dijo eso, era... E qual foi a razão que ele te dijo isso? Porque para um papá, como você lo conhecia como hija, ter esta atitude e reaccionar desta maneira sentimental e emocional que ele chamou sua atenção, que é o que você isso que provocou isso nele? Porque, por exemplo, nele caso de Vanessa, ella recebeu aquele choque dele pastor. Como ela estava mais cerca, sim, e de pronto a igreja, ou o pastor, ou o grupo contava mais com ela. E quando mirou como começou a apartar-se, o pastor foi e disse, mira, traz su uniforme, traz sua camisa do grupo de jovens, porque você não está mais como antes. Então, foi aí choque. Quando todo desmoronou, ela disse, não, eu tenho que tomar uma decisão. E em seu caso, foi a decisão de seu papá. Você vê nele nessa situação. Mas que é o que provocou? Yo creo que, bueno, fue todo, todo lo que yo estaba haciendo lo hacía en oculto y se descubrió todo. Y él descubrió todo. Él pensaba que mi mamá, ella pensaba que ella sabía de todo porque para ella yo hablaba con ella sobre todo y no era cierto. Cuando se descubrió todo fue un choque para mi papá y mi mamá porque yo iba a la iglesia y mi mamá, ella veía que me llevaban al grupo joven. Ella me veía supuestamente involucrada en la iglesia y cuando todo se descubrió fue un shock, como un tren que les cayó encima, ¿verdad? Y fue una cosa que para él no entendía porque dijo él, si tú tienes casa, yo te doy comida, yo te tengo, o sea, yo
él trabaja, pero él viaja mucho por el trabajo y yo pensaba, quizás no estoy aquí mucho. O sea, para él fue algo muy intenso. Y yo soy soy en la familia la primera nieta, y la nieta que es, no la perfecta, ¿verdad? Pero la que no hace nada malo. Sí. O sea, yo era la que supuestamente no hacía problema. Y cuando... La única que de pronto os familiares não esperavam Sí. que usted actuara de la manera que actuó. Exacto. Y hasta el punto que cuando se supo todo, fue una cosa que mi mamá fue al pastor. Los obreros, el obrero en esa época también, creo que era el mismo. It was the same one. Hablaron con él. Fue una cosa que yo en mi mente no pensé que era algo big deal. Sí. Y era cuando dije, no, necesito a Dios. En verdad necesito a Dios porque mi papá, que no va a la iglesia, me está diciendo que estoy mal. Y fue cuando yo entendí, hay que buscar más de Dios. Y aparte de que sí sabía que si yo muriera en ese momento, como dije hace rato, ¿verdad? Que yo iba a ir para el infierno. Y ese pensamiento también me tormentaba porque a veces estaban pecando o estaba haciendo algo que no debí de estar haciendo y sentía, digo, si Jesús viene ahorita en este momento, aquí quedé. Y empecé a buscar más de Dios y pensé un día, digo, Dios, si tú en verdad existes en mi vida, porque yo sé que tú existes y Él siempre existía, siempre alrededor de mí, yo quiero algo nuevo. Y un día una obrera, ella me dijo, porque yo pensé que no podía, no me sentía como que, por todo lo que hice, me sentía como una hipócrita. Estando en la iglesia, sabiendo todo y viviendo una vida mal. Y esta obrera me dijo, Cristal, Jesús hace todo nuevo. No hay nada imposible para Dios. Es solo tú entregarte. Y eso fue lo que hice. Me entregué. Fue una lucha, una dificultad porque tuve que cortar relaciones, tuve que cortar la relación, tuve que cortar mis amistades, tuve que envolverme más en la iglesia, pero en una manera ya no superficial, sino de una manera que, ok, ¿cómo esto me va a beneficiar? ¿Verdad? Iba al grupo joven más porque yo hacía excusas. Yo siempre era la que no, ahorita no puedo quedar. Quédate, no, ahorita no. Yo me quedaba de vez en cuando. Hacía un montón de excusas, pero dejé de hacer excusas. Y cuando tuve mi encuentro con Dios, fue como una cosa, como que las cosas empezaron a caminar. ¿Verdad? Primero fue involucrar cómo me sentía en la iglesia. Ya empecé a encontrar amistades que me querían el bien, para mí. Y eso fue algo primero que me llamó la atención, porque en el mundo todos, oh, I got your back, or whatever, o ese novio, ¿verdad? Que no, tú eres lo importante de mi vida, que no sé qué tanto, no, pero no, fue en la iglesia donde encontré eso. Encontré esa familia verdadera que me apoyaba, que en verdad quería que yo tuviera mi salvación primero y después mi felicidad. ¿Y te acuerdas la edad que usted tuvo este encuentro con Dios y cómo usted empezó algo real con Él, ¿no? Yo tenía 17 para 18 años y me recuerdo que cuando yo hice la decisión aún tuve problemas porque esa relación yo la corté, pero el muchacho me buscaba mucho y yo estaba en ese proceso de dejar el mundo y estaba toda, y siempre, le voy a ser sincero, a veces digo, y me hacía muy fácil, me hacía la fácil a veces, y fue que un día también una esposa de pastor me dijo, o tú haces bien la vida, porque fue en ese tiempo de Hollywood, porque eso también me ayudó, y me dijo, o tú dejas esta relación, o tú tienes que dejar este grupo. Y dijo, no, el grupo me está ayudando, porque voy a dejar algo que me está ayudando. El grupo joven me está ayudando. Todo esto me está ayudando. ¿Por qué lo voy a dejar? Hice la decisión. ¿Y ya hubo no promesa del muchacho ya de ir a la iglesia? ¿Él llegó a platicar eso? Llegó una Porque vez. es lo que acontece, ¿no? Él dice, no, voy a empezar a ir a la iglesia contigo, yo voy a ser un buen muchacho. Vino una vez. No hay ningún problema. Fue chistoso porque un pastor, una vez lo traje y me dio risa porque el pastor me dijo,
trae el muchacho para hablar con él. Y yo pensé, oh my God, ¿por qué el pastor quiere hablar con mi novio? En esa época no sé. Ok, fue un día, fue un evento, un servicio especial, lo que sea. Pero como hubo muchas personas atendiendo, el pastor, cuando lo traigo hacia él, el pastor pensó que era un invitado diferente. Y yo ya, digo, este es tal, este es su nombre, tararara. Y dice, ok, oh, Dios lo bendiga, ¿cómo se sintió en el servicio? Ok, el día siguiente el pastor me dice, Cristal, ¿por qué no trajiste a ese muchacho? Like, pastor, se lo traje. Sí, se lo traje, pero usted no le dijo nada. Y dice, ese fue el muchacho, tráelo otra vez para hablar con él. Pero ya después yo no lo pude traer. Pero fue cosa de Dios, la verdad, porque a mí me enseñó que yo mi vida tenía que enfocarme en mí. Yo me enfocaba mucho en los problemas de él, me enfocaba en los problemas de los demás y no en mí. Y ya cuando fue caminando, porque ya eso fue una parte, porque siempre el muchacho estuvo ahí. Ya después cuando recibió el Espíritu Santo, oh my gosh, también recibió un mensaje, hey, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no te veo, que no sé qué. Y él me empezó a decir un montón de cosas que I'm like, ¿por qué estoy hablando contigo todavía? Like, y dice, pues tú eres la que me contestó y que no sé qué. I'm like, oh my gosh, es cierto. Yo también digo, yo estoy dejando esta brecha abierta. So, tuve que cortar esa brecha. Pero ya después fue, ya, o sea, las dificultades siempre venían, ¿verdad? Siempre vienen, aún con el Espíritu Santo. Pero ya fue lo que me enseñó a ser más disciplinada en mi fe, ¿verdad? Porque yo entendí, no necesito un hombre del mundo, necesito un hombre de Dios, un hombre que me va a respetar, que me va a amar de la manera que él ama y respeta a Dios. Si él respeta y ama a Dios, me va a respetar y me va a amar a mí, me va a cuidar, no me va a hacer sentir que no valgo nada, ¿verdad? Y son muchas cosas, pastor, que ha pasado, ¿verdad? Pero es que cuando en los 18 años era una lucha, ¿verdad? Porque tengo ya casi 10 años en la iglesia, 8 años de obrera, pero en esos primeros dos años fue tan difícil porque aún recibiendo el Espíritu Santo fue el muchacho y después fue la lucha con Dios sobre el llamado para el altar. Que fue otra cosa también, porque yo no quería el altar y pensé, no, pero Dios, yo quiero servirte, pero no como esposa de pastor, no quiero estar en el altar, y no, pero un día Dios dijo, no, entiende que esto es para ti. Yo lloré mucho, lágrimas solas, yo con Dios, pero Dios me mostró justo donde Jesús dijo, si puedes, cuando Él hizo esa oración a Dios, que dijo, si puedes, pasa de mí esta copa. Y yo pensé, yo también pido eso, si puedes, porque yo no sirvo en el altar. Pero Jesús dijo, pero que sea tu voluntad hecha en mi vida. Y un ángel después le dio fuerzas para hacer lo que él tenía, pero después de eso sufrió. Y yo pensé, Dios me va a dar fuerzas y voy a sufrir, pero va a ser la voluntad de Dios. Y Dios me va a fortalecer y se va a cumplir la palabra de Dios en mi vida. Y estamos en esta vida ya casi más, 8 o 9 años, vamos siguiendo la fe, pero fue difícil porque esos primeros 2-3 años como recibiendo el Espíritu Santo, siendo obrera, fue una lucha interna, fue una lucha externa, fue una lucha interna también porque no soy igual a las otras obreras, o mira, esta obrera está más entregada que yo, o yo podría estar así, yo podría ser así, o tengo que dejar mi familia, no sé si era balancear todo, poner todo en un equilibrio y fue tan difícil. Y hasta ahorita a veces pasa que se desequilibran las cosas, pero Dios siempre me enseña, me ha cuidado, me ha llegado hasta este punto. Y la decisión de estar, aunque fue una rutina en mi niñez, fue la raíz que me salvó ahora, ¿verdad? Fue lo que me salvó y siempre me acordaba, eso no está bueno, en la CBC me enseñaron esto, en el grupo joven me enseñaron esto, y siempre esa semilla, esa palabra me guardaba, y me guarda hasta el día, porque a veces hago cosas que pensé, en la CBC no haría eso. Exacto. Y fueron ejemplos buenos, malos, que miré, que crecí a ver, que hasta ahorita pienso, Dios, tú me cuidas a mí. Mi relación
fue con Dios, no fue con nadie más. Él me ha puesto a las personas correctas en mi vida. Gracias a Dios, amistades que me ayudan, que me, ¿cómo se diría? Exhortan o exaltan. Me acercan más a Dios. Sí. ¿Verdad? Y aún con las luchas que pasamos, con las dificultades que pasamos, pero yo sé que con Dios, Él pone las personas o las situaciones correctas, todo de acuerdo a la voluntad de Él. Todo siempre es a la voluntad de Él, pastor. Y por eso sí, una vez me han preguntado, pero tú you don't regret your choice. Y digo, no, jamás, jamás yo volvería a la vida y decir, ay, lo haría otra vez. Si me dicen hacerlo otra vez, lo haría igual. Lo haría igual, porque todo lo que he vivido hasta ahora ha sido por la honra y gloria a Dios. Porque ahora tengo ese testimonio, ahora puedo decir, no, Dios existe y Dios te cuida a todo momento. Y Él es just, no sé, a mí me da esa alegría. Que es lo que es la palabra, ¿no? Esa alegría que nosotros podemos mirar hoy en la vida de Cristal y en la vida de Vanessa. Esta alegria tu puedes tener também. E de pronto você se identifica com essa história porque, como ella mencionou, e Vanessa também, que aún en la transição, aún en la escuela, aún com aquele querer por las coisas del mundo, e aún que a palavra era algo como superficial, pero era uma semente que estava dentro de eles. E às vezes há aquele processo, hasta que aquele propósito se cumpla. Porque Deus já tinha um propósito na vida de vocês. Pero houve um processo para que hoje vocês tiveram um testemunho para contar. Que é o que diz aqui a palavra de Deus em 2 Timoteu, capítulo 1, versículo 5. Ele disse, porque tenho presente la fé sincera que há em ti, la qual habitou primeiro em tua abuela Loida e em tu madre Eunice. E estou seguro que em ti também. Ou seja, não importa que às vezes ele jovem traz ele pensamento, eu fui levado à igreja desde pequeno por meus padres, iba porque me tocava ir, iba porque eles iam, então eu tinha que acompanhar, eles me levavam. Pero na realidade a palavra seja em la escuelita, porque na Igreja Universal temos o grupo para niños, para adolescentes, para jóvenes, para pessoas adultas, atividades sociais, atividades para pessoas maiores, ou seja, é uma família completa. Pero a decisão é o jovem que toma, o jovem que tomar a decisão. Hasta um ponto, vocês receberam conselhos, orientações, pero houve um momento que você teve que, de pronto, cair, chocar a cara na parede, ou então passar por uma situação de dolor para que dijeran, não, eu necessito reaccionar, eu necessito experimentar a hora a presença de Deus em minha vida e saber que Ele é real. E qual é o conselho, Vanessa, que você tem para os jovens que acompanham agora esse podcast? Yo diría que no dejen que el tiempo que llevan en la iglesia los paren de realmente tomar esa decisión. A veces nuestra conciencia nos dice, ay, pero tú ya tienes mucho tiempo en la iglesia. Tú ya has dicho que tú ya has pedido perdón tantas veces, ya no te va a perdonar Dios, ya no mereces. Pero sí lo mereces. Dios nos trajo porque nos ama tanto que nos está dando oportunidad tras oportunidad. So, tomen esa oportunidad que te está dando ahora, mañana, y toma la decisión y vas a ver que va a ser la mejor decisión que has tomado en tu vida. E você, Cristal, que conselhos e principalmente ações, como ela deu o conselho espiritual, e que é o que você pode ahorita falar com os jovens, que ações te ha ajudado em ter e manter esta relação com Deus? Empezar un hábito bueno, cortar los hábitos malos. El hábito bueno es buscar en Dios, hacer duro a veces en la fe de uno y decir, esto no es para mí. Si la primera vez escuchaste la voz que te dijo no hagas, no lo hagas. Porque en este momento Dios te está cuidando, Dios te está protegiendo, Dios te está preparando. Quizás tú dices, pero no entiendo, no sé, no veo, pero no es el saber, no es el ser, es nomás confiar en Dios, mirar solo a Jesús, no mirar a las personas, no mirar
a lo que ellos hacen, lo que no hacen, hacer lo que tú haces por Dios, a veces entender que todas tus obras buenas y malas van a ir de acuerdo a la voluntad de Dios y Él nos llamó para amarlo a Él, ¿verdad? La palabra de Dios dice que venimos a Él porque Él nos llamó, no porque nosotros queremos. Así que Dios te llama, Dios te está buscando y Dios ahorita te puede aceptar. E esse foi nuestro YPG Biblical Cast de hoje. Comparte este enlace, este link, este vídeo, corra a voz, porque eu tenho a certeza que esses testemunhos vão ajudar a muitos jovens que han enfrentado esta situação. Não conforme-se. Uma reflexão final. Não conforme-se em solo assistir à igreja. Como eles ao princípio, como eu também ao princípio, me conformava solo em assistir à igreja e para mim já era suficiente. Pero tome uma decisão de ter um encontro real com Deus, ter o Espírito Santo em seu interior, e aí sim você saberá que não é solamente por assistir ou ser algo superficial, e sim ter um encontro real com Deus, para que Ele pueda habitar em sua vida, ok? Então, corra a voz. Aqui nós terminamos nosso podcast de hoje. Graças, Cristal. Graças, Vanessa, por sua participação. Corra a voz e que Deus lhe bendiga a todos.